Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de dos películas dirigidas por mujeres. La primera es Nomadland, dirigida por Chloe Zhao, directora bastante artística, es una directora con temas un poco profundos, contemplativa digamos en sus películas. Nomadland es el ejemplo perfecto de eso, así que no sabemos qué va a hacer con una película de gran presupuesto como Eternals, pero en Nomadland es bastante interesante lo que hace porque es una película que solo es como la mirada a una vida y no es una historia como tal, va en contra de todo lo que es Hollywood y todo lo que es las películas de Estados Unidos que siempre tienen que tener como inicio, nudo, desenlace. No, esta en verdad no tiene un desenlace y la verdad tampoco tiene un inicio. Es como que entras a la vida de una persona en cierto punto y sales en otro punto, pero en verdad pues, la vida de esa persona sigue a ambos lados, digamos. Esta película cuenta la historia de una mujer protagonizada por Frances McDormand que pierde todo en un momento de su vida. No tiene ya a su marido que según entiendo murió de cáncer, ya no tiene a su pueblo para quedarse ahí porque pues se terminó todo, ya no hay trabajo, en fin, se tiene que ir de ahí, compra una van y se va a viajar por Estados Unidos y a vivir como nómada. Tiene trabajos un poco con Amazon más que todo por ciertas partes de su estado, de Nevada. Viaja a otros estados y conoce a mucha gente y se da cuenta de cuáles son las consecuencias de vivir ese estilo de vida. Obviamente un estilo de vida que ella no eligió como tal, sino al que tuvo que meterse porque no tenía más, no tenía dinero para comprarse una casa, no tenía a nadie para estar con esa persona y no quería ser una carga para los pocos familiares que tenía. Entonces es bastante interesante como el personaje como que navega la vida a una edad en la que uno cree que las personas ya no deberían estar haciendo eso. Hay varias personas de hecho que son personas de edad, son personas de más de 70 años que uno las ve en sus vans y manejando y viviendo una vida como muy desatada de todo. Algunos también la han elegido, otros no, otros también han tenido la misma experiencia que la protagonista. Hay muchas veces que no se piensan las personas mayores y agarramos personas mayores que son completamente falsas de la naturaleza. De hecho la mayoría de actores en esta película son actores naturales, son personas de verdad, usaron su nombre de verdad para la película y son fantásticos, son personas muy interesantes sobre las que se podrían hacer miles de documentales, la verdad, o más películas, o yo qué sé. De hecho a veces el personaje menos interesante es el de Frances McDormand. Se dice por ahí, según los premios, según muchas cosas, que Frances McDormand parece que fuera a ganar su tercer Oscar. No me gustó que ganara por Three Billboards y la verdad hace un buen papel aquí, es bastante interesante, ella se entrega completamente en el papel, crees que es la persona, o sea, crees que ella es otra actriz natural, pero la verdad es que creo que ya le están dando muchos premios a Frances McDormand y hay que como darle la oportunidad a alguien más. No es porque ella no sea buena, no veo que sea como algo que nos sorprenda ver haciendo a Frances McDormand. Después hablaremos un poco más del premio a Mejor Actriz. Igual la película es excelente, el papel lo hace muy bien, obviamente, la fotografía es fantástica, el sonido está muy bien ejecutado, el montaje de la película y la dirección de Chloe Zhao es fantástica, la verdad. Creo que tiene el potencial de ser la segunda mujer en ganar el Oscar por Mejor Director porque lo hace tremendamente bien y ojalá este año podamos tener dos o incluso tres directoras nominadas. Este es el año de la mujer, la verdad, en cuanto a dirección, lo cual es un poco irónico porque el cine estuvo un poco loco en 2020, pero pues el caso es que la película está muy bien hecha, la recomiendo bastante porque es un viaje en todo el sentido de la palabra y nos recuerda muchas cosas que no a veces como que tomamos por sentado. Debemos dejar de estar tan inmersos en nosotros mismos para ver qué es lo que pasa alrededor, la verdad. Entonces muy recomendada. La segunda película de la que quiero hablar es Promising Young Woman, dirigida por Emerald Fennell. Tal vez recuerden a Emerald Fennell como Camilla Parker Bowles en las últimas dos temporadas de The Crown. Es la actriz que la interpreta. Yo no tenía ni idea de que ella era directora también y escritora. Eso es lo que hace en esta película y es una historia bastante interesante sobre una joven mujer protagonizada por Karen Mulligan que está vengando algo que le pasó a una amiga de ella y se está vengando de los hombres y de las personas también que tuvieron algo que ver con eso que le pasó a su amiga. La historia es sobre todo acerca de el impacto que tienen estos momentos que cambian todo en la vida de alguien. A veces no es a nosotros que nos pasa algo y es a alguien más, pero nos cambia la vida y nos vuelve mierda. Y este es un personaje el que le voltearon toda la vida por algo que vio que pasó y ella necesita esa justicia. Ella no es solo que esté buscando la justicia porque sea lo que hay que hacer, sino es porque ella lo necesita, en verdad. Si ella quiere seguir viviendo, necesita eso. Entonces es bastante interesante todo lo que hace este personaje, que a veces es bastante pesado para ejecutar ese plan. Y Karen Mulligan hace un papel estupendo. Karen Mulligan es una de las mejores actrices en este momento, sin duda. Ha tenido una carrera bastante
bastante atractiva, digamos, desde An Education, que ha sido su única nominación al Oscar. Han debido ser muchas más, películas como Drive, en películas como Shame, ha hecho excelentes papeles y aquí no es la excepción. La manera en cómo muestra los sentimientos nada más con la cara, con sus acciones, es fantástico. Lo que hace Carey Mulligan es perfecta y la verdad, para mí el premio Mejor Actriz debería ir o para Viola Davis o para Carey Mulligan. No me gustaría que ganara Frances McDormand, la verdad, creo que sería como ya demasiado, pero si gana cualquiera de esas otras dos actrices sería excelente. Diría yo que son dos de las mejores actrices que tenemos en el momento. Además, esta es una historia que te confronta con muchas cosas, es una historia acerca de violaciones, acerca de como el poder a veces que tienen los hombres sobre las mujeres y lo que está bien y lo que está mal, y sobre todas estas cosas que ahora estamos hablando mucho porque decimos que ahora están pasando. No, son cosas que han pasado toda la vida, pero que ahora estamos discutiendo porque ahora nos damos cuenta que están mal. No está bien seguir ocultando y no seguir hablando de cosas, y en muchos lugares del mundo, incluido países como el mío, hay cosas que no se hablan y porque ay, qué pena y porque no sé qué. No, hay que hablar de todo y hay que hablar francamente con los niños y con los adultos y con los viejos y con todo el mundo. Son cosas que no pueden seguir pasando y no se puede seguir diciendo que yo soy un hombre bueno porque me considero un hombre bueno y hacer ciertas cosas porque creo que tengo derechos sobre la mujer, incluso yo siendo un hombre homosexual. Esto, la película es sobre algo real que pasa todos los días, que ha pasado mucho, y de una persona que dice ya no más, yo no puedo seguir viviendo esto porque me voy a matar yo misma si sigo en esto, entonces hago algo. El elenco es genial, es un elenco más que todo de películas de comedia, extrañamente, pero lo hacen todos excelentemente bien. La dirección y el guión de Emerald Fennell son perfectos, la verdad. Hay cositas por ahí que son como en serio, pero pues en general lo hacen muy bien. Carey Mulligan de nuevo perfecta, y la banda sonora no es original pero es excelente también, y el montaje de la película está bastante bien ejecutado, muy recomendada también para que se la vean. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor comenten abajo qué es lo que opinan ustedes de lo que dije en las películas y qué opinan ustedes mismos en las películas. Por favor den me gusta a este video, compártanlo en redes sociales, suscríbanse a mi canal y muchas gracias por verme. Hasta luego.